El estoicismo puede ayudarnos a manejar nuestras emociones negativas. Si estás buscando formas de vivir una vida más tranquila y plena, este video es para ti. Pero antes de empezar, si te gusta este tipo de contenido, por favor, haz clic en el botón de suscribirse y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, vamos a ello. 1. Interpretación de los eventos. En el estoicismo, se cree que todo en el universo opera según una ley de causa y efecto, resultando en una estructura racional del universo. Los estoicos sostienen que no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, pero sí podemos controlar cómo pensamos sobre estos eventos. Esto significa que los eventos en sí mismos no son inherentemente buenos o malos. En cambio, es nuestra interpretación de estos eventos lo que les da su valor emocional. Por ejemplo, si pierdes tu trabajo, puedes verlo como un desastre, o puedes verlo como una oportunidad para buscar un trabajo que te guste más o para explorar una nueva carrera. La clave aquí es centrarse en lo que puedes controlar, que son tus pensamientos y emociones, y aceptar lo que no puedes cambiar. 3. Al hacerlo, puedes evitar muchas de las emociones negativas que surgen de querer que las cosas sean diferentes de lo que son. 2. Reducir el estrés laboral. El estrés laboral es una realidad común en el mundo moderno. En el estoicismo, se propone una serie de principios y prácticas para manejar este estrés de manera efectiva. Primero, los estoicos enfatizan la importancia de la autodisciplina y el autocontrol. En un entorno de trabajo, esto se traduce en la capacidad de manejar el estrés y las emociones. Esto no significa suprimir las emociones, sino reconocerlas y responder de manera constructiva. Segundo, los estoicos creen en la importancia de vivir de acuerdo con la naturaleza. En el contexto laboral, esto significa trabajar de manera que esté en armonía con nuestras habilidades y pasiones, así como con las necesidades de nuestro entorno. Tercero, los estoicos practican la aceptación. Esto significa aceptar las cosas que no podemos controlar, como los plazos o las decisiones de los demás, y concentrarnos en las cosas que sí podemos controlar, como nuestra actitud y nuestras acciones. Finalmente, los estoicos promueven la resiliencia. Esto significa desarrollar la capacidad de recuperarse de los contratiempos y seguir adelante, incluso frente a la adversidad. Por lo tanto, reducir el estrés laboral en el contexto del estoicismo implica practicar la autodisciplina, vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que no podemos controlar y desarrollar resiliencia. 3. Desarrollar emociones positivas. Los estoicos dividen las emociones en dos categorías: las negativas, como el miedo o el odio, y las positivas, como el amor y la alegría. El objetivo de los estoicos es eliminar las emociones negativas y desarrollar las positivas en un proceso de construcción del carácter hacia la virtud. En el contexto del estoicismo, las emociones positivas no se refieren simplemente a sentirse bien, sino a emociones que son constructivas y beneficiosas para nosotros y para los demás. Estas emociones positivas incluyen sentimientos de gratitud, alegría, amor y un sentido de propósito o significado. Desarrollar emociones positivas implica cultivar activamente estos sentimientos en nuestra vida diaria. Esto puede implicar prácticas como la meditación, la reflexión sobre las cosas por las que estamos agradecidos y el esfuerzo consciente por ser amables y compasivos con los demás. Además, los estoicos creen que al centrarnos en desarrollar emociones positivas, podemos reducir la influencia de las emociones negativas en nuestras vidas. Al cultivar activamente emociones como el amor y la alegría, podemos contrarrestar los efectos de emociones negativas como el miedo y el odio. Por lo tanto, desarrollar emociones positivas en el contexto del estoicismo significa trabajar activamente para cultivar emociones que son beneficiosas para nosotros y para los demás, y que nos ayudan a vivir una vida más virtuosa y significativa. 4. Recordar la mortalidad. En el estoicismo existe una práctica llamada memento mori, que se traduce como recuerda que vas a morir. Esta es una antigua práctica de reflexión sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates. Es una herramienta única para crear un sentido de urgencia y perspectiva que nos permita sacar más partido a cada día.
El emperador estoico Marco Aurelio, en sus meditaciones, su propio diario privado, tenía recordatorios de este simple hecho, que aún así parecemos olvidar todo el tiempo. Podrías dejar la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. Este era un recordatorio personal para continuar viviendo una vida de virtud ahora y no esperar. La idea detrás de recordar la mortalidad es que al ser conscientes de nuestra propia mortalidad, podemos apreciar más la vida y vivirla al máximo. Nos ayuda a valorar el presente y a no temer al futuro. Nos da una perspectiva que nos permite ver lo que es verdaderamente importante en la vida y lo que no lo es. Por lo tanto, recordar la mortalidad en el contexto del estoicismo significa reflexionar activamente sobre nuestra propia mortalidad y usar esa conciencia para vivir una vida más plena y significativa. 5. Prestar atención a cómo te sientes. En el estoicismo, se enfatiza la importancia de ser consciente de nuestras emociones y de entender su origen. Esta conciencia nos permite tomar decisiones más informadas sobre cómo reaccionar ante las situaciones que enfrentamos. Prestar atención a cómo te sientes implica un proceso de introspección y autoobservación. Cuando experimentas una emoción, ya sea positiva o negativa, es importante tomar un momento para reconocer esa emoción y entender de dónde viene. Esto puede implicar hacer una pausa y reflexionar sobre lo que está sucediendo en tu entorno o en tu mente que podría estar causando esta emoción. Este proceso de prestar atención a tus emociones te permite ser más consciente de cómo te encuentras, ver qué emociones estás sintiendo y cómo te están influyendo. Al hacerlo, puedes empezar a entender mejor tus propias reacciones emocionales y a manejarlas de manera más efectiva. Por ejemplo, si te sientes ansioso, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué está causando esta ansiedad? ¿Es una respuesta a algo específico que está sucediendo ahora o es una reacción a algo que estoy anticipando en el futuro? Al hacer estas preguntas, puedes empezar a entender mejor tus propias emociones y a manejarlas de manera más efectiva. Por lo tanto, prestar atención a cómo te sientes en el contexto del estoicismo significa desarrollar una mayor conciencia de tus propias emociones y aprender a manejarlas de manera más efectiva. 6. Aceptar las emociones negativas. En el estoicismo, se reconoce que las emociones son una parte natural e inevitable de la experiencia humana. Las emociones negativas, como el miedo, la tristeza o el enojo, no son en sí mismas malas. De hecho, pueden ser útiles, ya que nos proporcionan información valiosa sobre nosotros mismos y nuestro entorno. Aceptar las emociones negativas significa reconocer estas emociones cuando surgen, en lugar de tratar de suprimirlas o ignorarlas. Esto no significa que debamos dejarnos llevar por estas emociones o permitir que nos controlen. En cambio, debemos observar estas emociones, entender de dónde vienen y qué nos están diciendo. Por ejemplo, si sientes miedo, puedes preguntarte a ti mismo, ¿qué está causando este miedo? ¿Es una respuesta a algo específico que está sucediendo ahora o es una reacción a algo que estoy anticipando en el futuro? Al hacer estas preguntas, puedes empezar a entender mejor tus propias emociones y a manejarlas de manera más efectiva. Por lo tanto, aceptar las emociones negativas en el contexto del estoicismo significa reconocer y entender nuestras emociones negativas, en lugar de tratar de suprimirlas o ignorarlas. Esta aceptación nos permite manejar estas emociones de manera más efectiva y vivir una vida más plena y significativa. Esperamos que estos consejos y prácticas les sean útiles en su camino hacia una vida más tranquila y plena. Si te ha gustado este video, por favor, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Y recuerda, da un paso estoico a la vez. Hasta la próxima.